de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Le metieron una tremenda arrastrada a Ricardo Anaya en comisiones, amigos. De planos, los panistas ya no saben ni qué están haciendo en comisiones, intentando defender, pues, ya la promulgada reforma al Poder Judicial. Lo que está diciendo Ricardo Anaya empieza a recaer en lo mismo, amigos. En decir, se quieren quedar con todo el poder, quieren elegir jueces a discreción, sobre todo para beneficio propio. Lo que no esperaba Ricardo Anaya es una respuesta contundente. Y Julieta Ramírez, amigos, le pone un tremendo alto. Ahora sí, a ese diputado que en su momento se volvió millonario vendiendo la reforma energética. Aquel diputado que fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Que él sí, con sus cabildos, se hizo millonario entregando la soberanía energética, que ya se ha ido recuperando. Pero lo que están diciendo ahorita, amigos, ya es el borde del descaro. Y Julieta Ramírez se lo deja muy, pero muy en claro. Razones. Es cuanto, presidentes. Gracias. Gracias, senadora Anaya Mota. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Yo también empiezo por celebrar y reconocer que hayan dado marcha atrás a la reforma al artículo 1 constitucional. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, si me lo permiten, de manera fraternal, dos reflexiones de contexto antes de entrar al grano. La primera, recordar lo que ojalá a estas alturas ya fuera obvio. Sí ganaron la elección, pero obtuvieron el 54% de los votos y el 46% de la gente no votó por ustedes. Entonces, francamente, es un exceso cuando ustedes dicen que el pueblo les dio un mandato. Pues, ¿cuál pueblo? Si el 46% que no votó por ustedes también es pueblo. Y segundo, este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados. Porque se inventaron un remedio. De veras lo creo, y no estoy usando un adjetivo contra una persona en lo particular, me refiero al conflicto que traen contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. Y creo que no exagero y lo voy a tratar de explicar con claridad. Decía el senador Insunza ahora antes de iniciar la sesión, tengamos un debate constitucional. ¿De qué se trata esta reforma? La reforma se trata, para efectos prácticos, como ya lo dijo muy bien Gonzalo Yáñez, cuando se reforme la Constitución, será imposible impugnar la reforma. Es decir, no procede amparo, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede controversia constitucional. Creo que en eso estamos de acuerdo. En eso consiste la reforma. Ahora, si bien la versión de ayer era, algunos pensamos, grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos. Porque miren, en abstracto no suena tan grave. Se reforma la Constitución, imposible impugnarla. Pero yo los invito a que hagamos la reflexión en concreto, observando ejemplos prácticos, tanto de forma como de fondo, para entender la magnitud de lo que esto puede implicar. Entonces, empiezo con la forma. Imagínense ustedes, y creo que lo que voy a plantear no está alejado de lo que podría ocurrir, que simple y sencillamente no se publica el dictamen a discutirse. Un dictamen de 300 páginas, se va a reformar la Constitución, no se publica. La oposición no tuvo ni siquiera oportunidad de leer lo que se iba a reformar. Por cierto, pasó algo muy parecido a lo que estoy diciendo cuando la reforma electoral, 5 minutos antes de votarlo, subieron 300 páginas a la Gaceta. La pregunta es, si obtiene las 2/3 partes en ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, aunque la oposición no haya podido leer el dictamen, ¿no va a haber recurso alguno? ¿No es impugnable la reforma constitucional? Con lo que ustedes están proponiendo, la respuesta es no. Segundo ejemplo de forma. No se alcanzan las 2/3 partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar
hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas y sí era mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos? Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto. Una mesa directiva canta una mayoría calificada con 85 votos, o con 80 o con 79. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa: no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Tercer y último ejemplo, se manda a las entidades federativas y uno de los estados la aprueba sin quórum. Hay video de la sesión, no hubo quórum. No va a ser impugnable, a pesar de que es evidente que no se cumplió con lo que establece el 135. Paso ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía: pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Si ustedes en esta reforma estuvieran creando un tribunal constitucional, bueno, por lo menos se estarían haciendo cargo de que alguien pueda revisar lo que acabo de exponer. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo lo que acabo de exponer. Y miren, yo sé que muchas y muchos de ustedes van a decir: nosotros en Morena no vamos a cometer esos excesos, nosotros no vamos a cometer esas barbaridades. Yo nada más les recuerdo que no estamos discutiendo los estatutos de Morena, estamos discutiendo la Constitución mexicana, y esta Constitución va a aplicar con ustedes y con quien esté en el futuro. Y les recuerdo que en 2019, Senador Anaya, concluyo en un minuto, en 2019 fue electo Bolsonaro. 2 años antes era impensable que un perfil así llegara al gobierno de Brasil. Cuando en el 16 la primera vez se eligió a Trump, 2 años antes nadie le daba la más mínima posibilidad de ganar siquiera la primaria republicana. Cuando se eligió a Víctor Orbán en 2010, un par de años antes, nadie daba posibilidad a que un ultraderechista como él llegara al poder. No podemos legislar para la ocasión, nos tenemos que hacer cargo de que esto va a quedar plasmado en la Constitución, y por eso yo las invito y los invito a que en este lapso de tiempo que tenemos reflexionemos y hagamos una reforma que le sirva al país. Gracias por su tolerancia, presidente. Es Juan. Gracias, senador Anaya. Y escuchen la tremenda respuesta que Julieta Ramírez le da para cerrarle por completo el hocico, porque cada vez que habla Ricardo Anaya dice lo mismo. A diferencia de todos los senadores de Morena que plantean algo distinto y siempre los acaban callando. ¿Sí? A ver, si me permite, senador Marcos, estoy seguro. Presidente, quiero compartir que es importante dejar en claro que el Poder Judicial en este momento está cometiendo 2 grandes atropellos. Número 1, hay que informar, las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Son el resultado también de un amplio proceso deliberativo y son una decisión política colectiva. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución, es aplicarla sin sesgos, sin intereses. Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo, con lo cual doy paso al segundo atropello que está cometiendo el Poder Judicial. Son ellos los que atropellan la división de poderes
y también atropellan la autonomía del poder legislativo. Y esto solo evidencia una cosa: la magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba. Senadora, tiempo. Sí, y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019 apenas y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Aplicar la austeridad republicana en el Poder Judicial es un derecho y es una demanda que insistió, que ha pedido el pueblo de México. Y en relación a lo que han dicho, ya termino, presidente, una disculpa. Muy bien. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer implementar el Tribunal de Disciplina Judicial para que por fin se supervise a los jueces es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ramírez Padilla. Entonces tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Marco Cortés. Entonces, ¿cuál es el punto de esto, amigos? Que es muy, pero muy sencillo tirarle toda la verborrea que viene teniendo el Senado en comisiones, porque no pueden debatir y no pueden sacar algo a tema que sea relevante. Solamente están utilizando las palabras autoritarismo, dictatocracia, que nos vamos para volvernos que se está volviendo Morena unos dictadores. Pero ya vimos que realmente el Poder Judicial solamente está defendiendo sus propios intereses, no los intereses de otras personas, amigos. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.